¿Qué tienen en común un monje que cultivaba guisantes, un científico que casi murió en un naufragio y un hombre que vio caer una manzana y cambió la física para siempre? Todos ellos y otros 5 más reescribieron las reglas del universo. Hoy veremos la historia de estas 8 mentes brillantes que cambiaron el mundo para siempre. Es Italia en el siglo XVI. Un joven llamado Galileo Galilei mira hacia el cielo con un artefacto extraño, un instrumento recién inventado, el telescopio. Galileo confirmó que la Tierra no es el centro del universo como se creía desde hace siglos. Es el Sol el que está en el centro y la Tierra y otros planetas giran alrededor de él. Esta idea, apoyada en las teorías de Copérnico, le costó muy caro, ya que a la Iglesia no le gustó esta nueva idea, lo acusó de herejía y lo obligó a retractarse públicamente, pasando sus últimos años bajo arresto domiciliario. Cuenta la leyenda que al retractarse murmuró en voz baja "Eppur si muove", y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra girando alrededor del Sol. Galileo no solo transformó nuestra visión del cosmos, desarrolló el método científico que se sigue utilizando hasta ahora: observar, medir, experimentar. Es por eso que se le conoce como el padre de la ciencia. Un siglo después, en Inglaterra, un hombre solitario y obsesivo está a punto de unificar el universo con 3 simples leyes. Bueno, a ver, no tanto unificar el universo, pero sí fundó una base muy importante, ya que Isaac Newton formuló las bases del movimiento y la gravitación universal. La misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la luna girando alrededor de la Tierra. La famosa historia de la manzana podría no ser un mito completo. El propio Newton contó esta historia en sus últimos años de vida, aunque se piensa que lo exageró un poco. De todas maneras, eso no le quita el mérito de ser un pionero en la óptica, descubriendo que la luz blanca se descompone en varios colores. Y junto con Leibniz coinventó el cálculo matemático, una herramienta sin la cual no existirían ni los puentes modernos, ni los cohetes espaciales, ni muchas otras cosas que incluso usamos en nuestro día a día. Un dato curioso es que Isaac Newton es el científico favorito de Javier Santaolalla. Hola, hijos de Newton. Hola, hijos de Newton, ¿cómo están? Pues yo súper feliz. Hola, hijos de Newton. En 1821, un joven naturalista de 22 años se embarca en un viaje de autoexploración vacacional a las Islas Galápagos, sin saber que estaba a punto de destruir una de las creencias más profundas de la historia de la humanidad. Charles Darwin observó cómo especies de animales variaban entre ellas sutilmente entre las islas. Dedujo que tenía que ver con el ambiente en el que se encontraban y gracias a ello formuló la selección natural, que tenía ideas de Lamarck sobre el uso y desuso de caracteres, lo que lo llevó a deducir que las especies no fueron creadas tal y como las conocemos, un punto de vista que defendía el fijismo y el creacionismo. Las especies evolucionaron, generación tras generación, a través de pequeños cambios que favorecían su supervivencia. Darwin tardó casi 20 años en publicar su teoría por miedo a la reacción social y religiosa que provocaría. Aún así se arriesgó a hacerlo junto con Wallace, otro naturalista que llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Es por eso que, en lugar de enemistarse, se aliaron y en una asamblea dieron a conocer sus teorías. Es por eso que se le conoce como la teoría de Darwin-Wallace. Aún así, Darwin murió siendo despreciado por muchos científicos que le refutaron algunos vacíos que tenía su teoría. Con el paso del tiempo, las academias, los científicos y la sociedad fueron aceptando sus ideas y después se formuló la teoría sintética, que es la última teoría sobre el origen de la vida, que retoma muchas ideas de Darwin y las complementa con otras ideas. Así que el origen de las especies no solo transformó la biología, cambió para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. Mientras Darwin explicaba por qué cambian las especies en un monasterio en lo que hoy es la República Checa, un joven agustino estaba descubriendo cómo se producen esos cambios: la variabilidad genética, la herencia de caracteres. Gregor Mendel pasó años cultivando y cruzando entre sí miles de plantas de guisantes en el jardín del monasterio, observando con mucha paciencia los patrones de color, tamaño y forma. Y así es como descubrió las leyes básicas de la herencia genética. Es conocido como el padre de la genética y se le acuñó el término después a los rasgos que descubrió como rasgos mendelianos, que básicamente determinan qué es un rasgo dominante en una especie y un rasgo recesivo. Y una vez más, como ha pasado con muchos otros científicos a lo largo de la historia, el trabajo de Mendel fue ignorado en vida.
No fue hasta años después de su muerte que otros científicos redescubrieron sus escritos y entendieron su importancia. Hoy su teoría nos ayuda desde a identificar enfermedades hereditarias hasta la edición genética que existe en la actualidad. Durante miles de años, la humanidad creía que las enfermedades eran un castigo divino o un producto del aire viciado, hasta que un químico francés demostró que la verdadera causa era invisible al ojo humano. Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran responsables de muchas enfermedades y de la fermentación, refutando de una vez por todas la vieja creencia de la generación espontánea. Esta teoría que nos dice que todo organismo vivo proviene de la materia inerte. Como decir que de este cubo de Rubik pueden nacer 1000 insectos. Y lo que desarrolló Pasteur dio origen a la microbiología moderna, al proceso de pasteurización que nos permite que ciertos productos se conserven durante más tiempo, y a la primera vacuna contra la rabia. De hecho, salvó a un niño que había sido mordido por un perro infectado. Gracias a él, hoy entendemos que lavarnos las manos y desinfectar instrumentos médicos puede salvar millones de vidas. A finales del siglo XIX, una mujer polaca emigra a París para estudiar física en un mundo donde la ciencia era casi totalmente territorio masculino. Su nombre quedaría grabado en la historia: Marie Curie. Junto a su esposo Pierre, descubrió dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Acuñó el término de radioactividad y abrió las puertas a un campo completamente nuevo de la química y la física. Además, Marie Curie es la única persona en la historia que ha ganado 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas distintas, física y química, demostrando que las mujeres también están dentro del panorama científico y pueden lograr grandes cosas. Aunque la exposición frecuente a la radiación terminó afectando a su salud, sus descubrimientos sentaron las bases de tratamientos médicos, como la radioterapia usada hoy en día para combatir el cáncer. Un inmigrante serbio llega a Estados Unidos con apenas unas monedas en el bolsillo y una carta de recomendación, y pronto se convertiría en uno de los inventores más visionarios y excéntricos de la historia: Nikola Tesla, quien desarrolló el sistema de corriente alterna, que hasta hoy sigue siendo la base de cómo se transporta la electricidad por todo el mundo, separando el sistema de corriente continua que defendía a su rival Thomas Alva Edison. Tesla soñaba con transmitir electricidad de manera inalámbrica a todo el planeta. Llegó a construir una torre gigante para lograrlo, pero el proyecto se quedó sin financiamiento y al final nunca se completó. Aunque murió prácticamente en la pobreza, sus ideas sobre la electricidad, radio y motores eléctricos sentaron las bases de una muy buena parte de la tecnología que usamos al día de hoy, incluyendo el nombre de una famosa marca de autos eléctricos. Y llegamos al científico que probablemente ya estabas esperando: el rostro que se volvió sinónimo de genio en todo el mundo. En 1905, un empleado de la oficina de patentes en Suiza publicó en su tiempo libre 4 artículos que cambiaron la física para siempre. Entre ellos, la teoría de la relatividad especial, que introdujo una de las ecuaciones más conocidas a nivel internacional: E igual a mc cuadrado. Una década después presentó la teoría de la relatividad general, que uno pensaría que es al revés, que primero fue la general y después la especial, pero no, primero fue la especial y después la general, redefiniendo nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de la gravedad. Algo curioso es que a Einstein le ofrecieron la presidencia de Israel en 1952 y él la rechazó diciendo que no tenía ni la aptitud natural ni la experiencia para tratar con seres humanos. Sin las ecuaciones de Einstein, hoy no existiría el GPS de tu teléfono, que necesita corregir constantemente los efectos de la relatividad para darte una ubicación precisa. Además que cambió por completo el panorama de la física y a partir de ese momento se comenzaron a desarrollar teorías increíbles como la mecánica cuántica o la electrodinámica cuántica, prácticamente toda la cuántica. Y es algo muy controversial en la física, ya que se busca unificar la teoría de la relatividad con la cuántica. Para ello se necesitarían unificar las 4 fuerzas fundamentales, algo que hasta el día de hoy con las herramientas que tenemos consideramos imposible. Y ahí es donde surgen otras teorías como la teoría de cuerdas o supercuerdas, la cuántica de bucles, la teoría M y muchas otras teorías que tienen el mismo fin. Así que Einstein dejó pensando bastante a todo el panorama científico. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál de estas historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Y también, ¿cuál es tu científico favorito o científica? Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima.